Bienvenidos, bienvenidas a Close Up. Hoy les hablaré de Francisco Garduño Yáñez. Recientemente, el 19 de enero del 2026, fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, de la SEP. Esto luego de dirigir el Instituto Nacional de Migración durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una gestión que estuvo marcada por la impunidad y la violación a derechos humanos de decenas de migrantes. Aún así, su trabajo ha sido ampliamente defendido desde Morena. ¿Quién es Francisco Garduño? Hagamos un primer close-up para conocer su trayectoria política. Francisco Garduño Yáñez nació el 2 de agosto de 1948 en Acámbaro, Guanajuato. Es optometrista y doctor en Derecho. En su sitio web se define como creyente y defensor de los derechos humanos. Ha ocupado cargos públicos desde hace más de 50 años. Su trabajo en la administración pública comenzó en 1972 en la Secretaría de Gobernación con cargos relacionados con el sistema penitenciario. Por ejemplo, en el Comité Técnico para la Reforma Penitenciaria en el Distrito Federal, para el cierre del Centro de Privación de la Libertad de Lecumberri y el traslado de los internos a otros centros de reclusión. También coordinó el proyecto de infraestructura para la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales desde la Secretaría de Gobernación, donde trabajó hasta 1977. Es decir, tuvo estos cargos durante las presidencias de Luis Echeverría y José López Portillo. Trabajó en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1977 a 1982 y posteriormente en la Secretaría de Pesca y en Petróleos Mexicanos de 1983 a 1987. Entre 1987 y 1998 se desempeñó en la Procuraduría General de la República como Ministerio Público Federal y fue director general de Juicio de Amparo. En el gobierno del Distrito Federal, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, Garduño fue subsecretario de Gobierno. Ahí participaba diariamente en el Gabinete de Seguridad y se encargó de otorgar más de 5,000 libertades preparatorias a personas privadas de la libertad. También fungió como titular de la Secretaría de Transporte y Vialidad del 2002 al 2005. Garduño Yáñez acompañó a Andrés Manuel López Obrador desde su protesta en 1972 contra el fraude electoral en Tabasco y se sumó a su campaña presidencial en 2006, en la que operó políticamente en estados como Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Nayarit. También fue coordinador en los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo del llamado Gobierno Legítimo. Recuerden que López Obrador y quienes lo respaldaron llamaron así al periodo en el que no fue reconocido su triunfo presidencial de 2006. Previamente, Garduño había participado en la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Con ese trabajo como antecedente, él mismo destaca que es uno de los fundadores del Movimiento Regeneración Nacional, el antecedente de Morena ya como partido político. En la campaña presidencial del 2018, también hizo trabajo de campo en distintas entidades para promover a Morena. En marzo de ese año compartió fotografías con los morenistas Dolores Padierna y otros aliados del partido como Marcelo Ebrard y Gerardo Fernández Noroña, quienes asistieron al Instituto Nacional Electoral al registro de López Obrador como candidato presidencial. Todavía en diciembre del 2025 reiteró su respaldo a Morena, al difundir en sus redes sociales fotografías donde se le ve asistiendo a la marcha convocada en el Zócalo de la Ciudad de México por los 7 años de gobierno de Morena. A partir del 1 de diciembre de 2018 se integró al Gabinete de Seguridad Nacional del presidente López Obrador. Como comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y reinserción social, fue el encargado de promover el cierre del penal de las Islas Marías y, como lo hizo décadas atrás, coordinó el traslado de personas detenidas a otros centros de privación de la libertad. Posteriormente, fue designado titular del Instituto Nacional de Migración en reemplazo de Tonatiuh Guillén.
Este es un segundo close-up al trabajo de Francisco Garduño Yáñez en el Instituto Nacional de Migración. Francisco Garduño fue comisionado del Instituto Nacional de Migración de junio del 2019 al 29 de abril del 2025. Su gestión estuvo marcada por la impunidad. La noche del 27 de marzo del 2023, en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, que albergaba a personas de Guatemala, Venezuela, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador, se registró un incendio que causó la muerte de 40 migrantes, detenidos bajo el cuidado de autoridades migratorias y guardias de seguridad privada. 27 personas resultaron con heridas de gravedad, además de afectar a 15 mujeres que estaban en la estancia y escucharon cómo las autoridades dejaron morir a los migrantes. Ellas todavía no han sido reconocidas como víctimas indirectas. El incendio comenzó en la celda de hombres, quienes discutían con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos, amenazas de deportación y comentarios xenofóbicos. Los videos de las cámaras de seguridad de la estancia que han sido difundidos y analizados, por ejemplo, por el diario La Verdad Juárez, muestran que tanto personal del Instituto de Migración como los guardias de seguridad privada salieron del lugar sin tratar de dejar en libertad a los migrantes. Francisco Garduño fue vinculado a proceso el 30 de abril del 2023 por el delito de ejercicio ilícito de servicio público. Tanto él como Antonio Molina, director general de Control y Verificación Normativa del Instituto Nacional de Migración, quien permanece prófugo, tuvieron un trato preferencial. Se beneficiaron con justicia selectiva, ya que fueron vinculados a proceso únicamente por ejercicio ilícito del servicio público, a diferencia de otras 11 personas imputadas por homicidio, lesiones y daños a la propiedad. Así lo ha denunciado la Fundación para la Justicia, que acompaña desde el 2023 a familiares de los migrantes que fallecieron y a sobrevivientes. Francisco Garduño buscó un beneficio procesal que se llama suspensión condicional del procedimiento. Lo solicitó para que se suspendiera el proceso penal en su contra y con ello ser absuelto del incendio en Ciudad Juárez. La primera solicitud de suspensión condicional de Garduño fue en septiembre del 2023. El 24 de enero del 2025, un juez le autorizó la suspensión condicional por 1 año y medio, pero esto no significa que fue absuelto. Durante este proceso se le ordenó, por ejemplo, pagar una reparación a los sobrevivientes y a sus familias, pero eso no lo costeó él, sino el gobierno federal. Así lo explicó Marco Zavala, abogado en la Fundación para la Justicia. En esa suspensión que se le autorizó, se le impusieron básicamente 7 condiciones, dentro de las que se encuentra que no saliera de su domicilio. Él dijo que vivía en Xochimilco, no puedo decir la dirección exacta por obvias razones, por temas de seguridad, inclusive de la persona imputada, pero él no podría cambiar de domicilio, que colocó que iba a estar viviendo en la Ciudad de México. Otra de las condiciones específicas es la reparación integral, la indemnización, que pagó el Instituto Nacional de Migración, no la persona imputada. Ahí vimos otra irregularidad que impugnamos. ¿Quién pagó la indemnización? Todos los mexicanos, con nuestros impuestos, no el imputado. Eso es otra de las cosas que nosotros manifestamos al juez de control y que también impugnamos. Otra de las cuestiones que le impuso el juez es que todas las víctimas que requirieran atención médica o psicológica fuera en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nada más que esta condición es impensable que se cumpla. ¿Por qué? Porque las víctimas, o algunas están en Estados Unidos, porque ese era su sueño, ir y mejorar su calidad de vida migrando a Estados Unidos, y que fatalmente murieron 40 en la estancia y 27 pues resultaron lesionados, que inclusive tuvieron que regresarse a sus países de origen. Pues ninguna víctima actualmente está en la Ciudad de México. Es decir, es una condición que hasta pareciera ser incongruente y una burla para las propias víctimas por parte del juez, porque nadie ha acudido después de esa resolución del 25 de enero al IMSS, ¿no? Es imposible, te sale más caro tomar un avión, un transporte terrestre, es impensable que puedan presentarse las víctimas a una institución de salud pública del Estado mexicano. Otra de las condiciones que también pues llega un poquito tardía y que también no estuvimos de acuerdo es en el tema de que ahora sí se obligaran a tomar cursos de derechos humanos y de protección civil.
Creo que eso tiene que ser una capacitación constante como funcionarios públicos, más a sabiendas de que hay personas que están bajo su resguardo. Entonces ahí también vemos una inconsistencia porque no contaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no contaban con esta capacitación en derechos humanos, en medidas de protección civil y que ni siquiera les pudieron abrir una prisión, porque era una prisión, no era una estancia, era una prisión porque estaban bajo llave, bajo varios candados, ¿no? Incomunicados, les quitaron sus pertenencias, sus mochilas, sus celulares, todo, ¿no? Entonces, también esas condiciones no eran condiciones dignas y tampoco se garantizó su alimentación. Otra de las condiciones que le impuso un juez es que por lo menos una vez cada 3 meses las estancias provisionales tienen que revisarse y hacer informes para verificar sus condiciones, un proceso que debe seguir aún después de que Garduño dejó el cargo. También se le ordenó ofrecer una disculpa pública a las víctimas y sus familias. Esto dijo Francisco Garduño el 26 de septiembre del 2025 en el Museo de la Ciudad de México, en el acto de disculpa pública. Reconozco que ningún gesto o palabra podrá aliviar el sufrimiento ni reparar el inmenso dolor y vacío que su pena ha dejado en las vidas de madres, padres, compañeras de vida, descendientes y familia de las víctimas fallecidas y en las afectaciones físicas de los sobrevivientes. Sin embargo, en este acto les ofrezco nuevamente una disculpa pública por los lamentables sucesos del siniestro ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez. Su pérdida también es una pérdida invaluable para la sociedad. Sirva este acto para la memoria, pero también como una medida de satisfacción y no repetición, y promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos por el personal del servicio público que proteja y garantice que cada persona migrante sea atendida con humanismo y dignidad. Les pido disculpas y perdón con mucha humildad, Francisco Garduño Ríos. Aunque el entonces excomisionado del Instituto Nacional de Migración aseguró que el acto no se trató de una formalidad derivada de una instrucción judicial, sino de un acto de respeto, familiares de las personas afectadas no creyeron esta postura. Asistieron a la disculpa bajo protesta y lo encararon, porque dijeron que se trató de la primera vez que Garduño les dio la cara en más de 2 años. Ese día hablaron Claudia Araceli Varela, hermana de Daniel de Jesús Varela Ramírez, migrante de El Salvador que murió a causa del incendio. También Estefan Arango Morillo, uno de los sobrevivientes de Venezuela, así como Wilson Alexander Juárez, de Guatemala, quien tenía 21 años cuando ocurrió el incendio. Durante la disculpa pública, Wilson se refirió directamente a Francisco Garduño, quien tiene más de 70 años, y le recordó: la diferencia conmigo, que soy un hombre joven, es que usted sí puede caminar por sí solo. Vamos a escuchar qué dijeron Claudia, Estefan y Wilson en ese acto de disculpa. Necesitamos responsables concretos, consecuencias reales y cambios estructurales. Por respeto a las memorias de quienes ya no están y el profundo dolor que llevamos los que seguimos aquí, esta disculpa no puede y no debe ser aceptada. Y mando un mensaje acá a los sobrevivientes, a los fallecidos: seguimos de lucha, no bajaremos los brazos, seguiremos porque esta migración ha matado a mucha gente, han violado a muchas mujeres a lo largo del tiempo. Esto no es ahorita, señor Garduño, este no es el primer incendio, es el segundo, ¿no? Y usted sabía, así como lo ahorita, del protocolo de prevención, de seguridad, usted lo sabía. ¿Y por qué no lo hizo? Usted tenía el control en sus manos. Hoy en una vez exigimos más, la verdad sin filtros, una justicia sin perdón a los culpables, una justicia sin retrasos e involucramiento de criminales, una reparación integral con participación activa a las víctimas, una transformación institucional para que ninguna otra familia vuelva a pasar lo que ha pasado con nosotros, una memoria viva
para que el silencio no entierre la dignidad de nuestros seres queridos. A cada persona aquí presente le pedimos que no olviden que detrás de cada nombre hubo una vida, una sonrisa. Que no se minimice el sufrimiento y que no se privalicen las consecuencias. No estamos aquí para escuchar palabras vacías como sus argumentos, sino para exigir los derechos humanos de las personas migrantes, que por usted mismo dijo que pasan aquí para un mejor futuro, no pasan aquí para ser encarcelados y ser quemados. Sigamos luchando, las familias que hoy están acá presentes, sigamos luchando. Acá tiene que haber una verdad absoluta, esto no va a quedar así grande. El 27 de marzo marcó mi vida mientras yo estuve en el hospital, casi me muero 2 veces. Usted siguió con su puesto, pudo pedir a la disculpa antes, pero lo hace hasta hoy que le pueda favorecerse para salir con las manos limpias. Y eso no es así, señor mío. Eso no es así. Y nosotros seguiremos de pie. Nosotros los que estamos vivos seguiremos de pie. Así nos cueste lo que nos cuesta. Aquí no hay miedo. Aquí somos gente valiente. Francisco Garduño se mantuvo en el cargo de comisionado todavía 2 años después del incendio. El 20 de mayo del 2023, unos días después del incendio, dejó clara su postura sobre el tema. Ese día, un reportero le cuestionó: ¿Usted duerme tranquilo después de lo que pasó? Garduño respondió: Sí, yo estaba a 1.800 kilómetros de distancia del suceso. No podía yo llegar en 3 minutos que se suscitó. Y agregó: 2 venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional irresponsablemente no lo localizaban. El abogado Marcos Zavala nos habla del mensaje de impunidad que envió el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Poder Judicial al tomar la decisión de no separar a Garduño del cargo. También nos recuerda las obligaciones que tuvo en sus manos Francisco Garduño y de las que ha tratado de deslindarse. Nosotros también solicitamos, desde que conocimos el proceso, pues que por lo menos el señor Francisco fuera destituido del cargo, que el señor Francisco fuera suspendido del cargo, respetando su principio de inocencia, ¿no? Porque nadie es culpable hasta que se muestre, ok, está bien, pero por lo menos suspéndelo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos participar como asesores jurídicos y las víctimas pudiéramos participar en condiciones de igualdad, porque al final de cuentas el señor Francisco utilizaba todo el andamiaje del Instituto Nacional de Migración para acudir a sus audiencias, para acudir a su defensa, para pagar las indemnizaciones, y es hasta la fecha que él no ha pagado un solo peso para la reparación del daño de las víctimas. Lo pagamos nosotros. Entonces, ¿eso qué manda? Un mensaje de impunidad. ¿Porque qué quiere decir? Ok, porque es una persona muy cercana a ciertos personajes políticos, pero entonces cualquier funcionario público podría decir: yo puedo llegar hasta un tema de homicidios, ¿y quién va a terminar pagando la reparación del daño? Otra vez nosotros. Creo que ese es el mensaje que nosotros transmitimos al juez de control, que iba a generarse impunidad y que iba a lanzar un mensaje de impunidad para todos los delitos de servidores públicos. Cuando una persona asume un cargo público, lo primero que se tiene que verificar son sus capacidades, que cuente con la capacidad profesional para poder realizar este servicio público. Precisamente por eso que hay instituciones a cargo que las personas las tienen que cuidar, pero aquí se redobla, porque no solamente eran instituciones, también eran personas las que están bajo su cuidado. De ahí lo que yo te decía, que había un contrasentido, que después de que habían muerto 40 personas en esa estancia y 27 lesionadas, pues ahora sí tomaran cursos de protección civil y de derechos humanos, ¿no? Y por el otro lado, cuando vemos que los titulares, ¿no? Porque no había llegado, ya tenía años como titular del Instituto Nacional de Migración. La ley es clara y te lo dice. Cuando tú resguardas personas, esas personas están bajo tu custodia, bajo tu cuidado.
Ahora, ¿por qué lo destaca? Esa estancia no se autorizó sola para hacer estancia y las capacidades, y que se dotara de estas colchonetas altamente flamables y que careciera de medidas de protección civil y que las personas no pudieran salir. Es decir, las personas, claro que hay una responsabilidad de las personas que están físicamente ahí, pero si vamos escalando, hay responsabilidades de quién autorizó que esa estancia estuviera ahí y que no se contaba con las capacidades para realizarlo. Y lo voy a anclar con el delito que se le vinculó. Él inicialmente decía, yo no soy responsable, tan es así que no quería pagar la reparación a las víctimas por ningún medio, ni de su pecunio, ni a través de recursos públicos. Pero el juez le dijo, no, tu delito, ese ejercicio, precisamente ejercicio del servicio público, quiere decir que tú omitiste tus obligaciones como titular del Instituto Nacional de Migración de verificar que todas esas instancias a nivel nacional, porque tú eres el titular del Instituto Nacional de Migración a nivel nacional, tú debiste verificar y cumplir que todas esas estancias fueran estancias, que no fueran prisiones, que se cumpliera en términos de la Ley General de Migración. La Ley General de Migración no dice que son prisiones, dice estancias. Y no dice que puedes incomunicar a personas. Y no dice que los tienes que tener bajo 3 candados o 2 candados. Dice que les tienes que dar alimento, condiciones dignas. ¿Quién es el encargado de cumplir todo eso a nivel nacional? Indudablemente el titular del Instituto Nacional de Migración. Y tampoco se podría apelar y decir, es que yo no sabía cómo eran esas estancias. Si precisamente la ley le dice y le obliga a revisar la política migratoria del país, a revisar las condiciones de la estancia, a hacer controles de verificación. Entonces, lo que dice el comisionado se desvanece inclusive con el mismo delito, aunque fue de bajo impacto, para cumplir y que omitió cumplir como sus obligaciones en términos de la Ley General de Migración, por no decir en términos constitucionales y de carácter internacional. Es decir, hay muchas convenciones que protegen a las personas en movilidad humana que no fueron cumplidas. Si no se cumplió la ley, pues mucho menos la Constitución y los tratados internacionales. De ahí que lo que él dice se desvanece, y tan es así que fue obligado a reparar bien malamente el daño causado a las víctimas y no solo a la estancia. Para recapitular, la representación legal de las víctimas del incendio, encabezada por la Fundación para la Justicia, impugnó la vinculación a proceso de Francisco Garduño por ejercicio ilícito de servicio público y no por homicidio y lesiones. También impugnó que se le autorizara una suspensión condicional. Por lo tanto, son 2 los procesos pendientes de resolución, uno en contra de su vinculación inicial y otro contra la suspensión. La audiencia donde se revisará la suspensión condicional está programada para el 1 de septiembre del 2026. Ese día, Francisco Garduño tendrá que presentarse personalmente en un juzgado de Ciudad Juárez. Si el juez considera que no se han cumplido las condiciones que puso, la suspensión podría levantarse y el proceso penal se reanudaría, aunque todavía tiene la posibilidad de pedir una prórroga máxima de medio año. Es decir, hasta el momento, Francisco Garduño no está absuelto de ningún cargo penal y las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez siguen en búsqueda de justicia. Después del incendio, el expresidente López Obrador aseguró que su gobierno no protegería a ningún funcionario, pero mantuvo a Garduño en el cargo como comisionado. Hagamos un tercer close-up a Morena y su respaldo a Francisco Garduño. En diciembre de 2024, ya con Claudia Sheinbaum como presidenta de México, Garduño anunció que dejaría el cargo en el Instituto Nacional de Migración, y al ser cuestionado por la prensa sobre las caravanas de miles de personas migrantes que cruzan desde América Latina por México para llegar a Estados Unidos, se refirió al padre y activista Alejandro Solalinde, a quien llamó el pollero de Dios. Lo describió así porque aseguró que se ha encargado de promover caravanas hacia Estados Unidos. En respuesta, el padre Solalinde dijo en entrevista para el programa Los Periodistas de Sin Embargo al Aire, el 19 de diciembre del 2024, que la actitud de Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración
siempre le pareció cuestionable. Recordó que él y el expresidente López Obrador ya habían hablado de cambios en el Instituto Nacional de Migración desde antes del incendio. El padre Solalinde expresó su descontento con Francisco Garduño, a quien describió como un policía malo y cuya actitud le pareció siempre cuestionable. El activista Solalinde detalló cómo el Instituto Nacional de Migración se desubicó orgánicamente y sin autoridad después de ser retirado de la Secretaría de Gobernación y puesto bajo la esfera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese entonces a cargo de Marcelo Ebrard, quien, de acuerdo con Solalinde, tampoco sabía del tema de migración. En este contexto, Francisco Garduño empezó a traducir todo a nivel de seguridad nacional. Transformó las estaciones migratorias en lo que el padre Solalinde describió como verdaderas cárceles. De acuerdo con esta versión, el padre Solalinde intentó en varias ocasiones dialogar con Garduño para implementar cambios en el Instituto Nacional de Migración. Le ofreció ayuda y la de otras organizaciones, pero Garduño se negó, argumentando que le estaba haciendo un paro al presidente. Solalinde le advirtió que esta actitud terminaría mal. El 14 de marzo del 2023, Alejandro Solalinde habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir el cambio del Instituto Nacional de Migración y reemplazar a su titular, Francisco Garduño. El presidente instruyó a Alejandro Solalinde para que hablara con Garduño y le comunicara la necesidad de iniciar estos cambios. De acuerdo con lo narrado por el padre Alejandro Solalinde, Garduño desestimó la instrucción presidencial y se negó a hablar con el padre. 11 días después, el 27 de marzo, se registró el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez. Y le decía, mira, si quieres, le decía Paco, mira Paco, si quieres, vamos a hacer unos cambios. Yo te ayudo. Al decir yo, no me refiero yo, detrás de mí hay muchísimas personas, migrantólogos, organizaciones, albergues, muchas cosas, ¿no? Que habíamos trabajado en el año de transición. Y me dice, no pienso hacer nada. Le dije, piénsalo bien. Pasó el tiempo y le volví a decir, oye, hagamos unos cambios, te propongo hacer unos cambios. No vamos a hacer nada. Entonces ya me empecé a preocupar. Ya le dije, ya como la tercera vez que le dije, mira, si no quieres hacer cambios, entonces renuncia. No es que no voy a renunciar, pero ¿por qué no vas a renunciar? Porque palabras más, palabras menos, le estoy haciendo un paro a mi amigo, es el presidente. Y yo le dije, no, es que no le estás haciendo ningún favor, tarde o temprano, eso va a acabar mal. Y entonces me dijo, mira, hazlo. Y me dijo, por favor, saliendo de aquí, busca a Paco y dile que yo te instruyo que por favor empiecen a hacer el cambio ya. O sea, inmediatamente, quiero ese cambio ya. Y fui, lo busqué efectivamente en la noche. Él estaba en su casa de Xochimilco, no pudo venir personalmente, pero le dije, mira, hay esta cosa, hay una instrucción del presidente para este tema. Y me dice, no, pero yo eso no lo voy a hablar contigo. Eso lo voy a hablar directamente con él mañana. Y así fue. Entonces, llega el 18, Eso fue el 15 de marzo. El 16 de marzo. El 16 día siguiente. Al día siguiente yo estuve en su oficina de Homero para ver si quería hablar. Todavía estuve ahí y no... ¿Usted traía la instrucción presidencial? Claro, yo traía la instrucción y a él le valió. 16, estamos hablando del 16 de marzo. 11 días después, el 27, viene la tragedia. No es accidente, es tragedia, es un crimen. ¿Por qué? Porque nunca debieron haber tratado a los migrantes como delincuentes, porque él nunca debió haber permitido ni ordenado transformar las estaciones migratorias en cárceles. Esto va contrario a todo. Y aunque Francisco Garduño ya se había despedido del cargo, en enero del 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum informó que lo mantendría en el Instituto Nacional de Migración como parte de un proceso de transición largo para evitar una crisis con las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump, que recién iniciaba. Es decir, confió en Francisco Garduño para mantenerse en coordinación con el gobierno de Estados Unidos.
Es un periodo de transición. Estarán de acuerdo que es un tema muy delicado hoy el de la migración. Y hay una experiencia en los equipos. Entonces, no queremos que la buena experiencia, obviamente cuando hay malas experiencias, pues tienen que sancionarse, pero no queremos que en este momento tan importante, en donde la migración es un tema fundamental con Estados Unidos, pues que haya una falta de coordinación con el nuevo equipo. Entonces, por eso decidimos que hubiera un periodo de transición largo donde pues se conozcan todos los procesos y al mismo tiempo estamos trabajando en una mejora integral de migración. La defensa desde Morena a Francisco Garduño continúa. El 19 de enero de este 2026, el secretario de Educación Pública y exdirigente de Morena, Mario Delgado, anunció que la presidenta Claudia Sheinbaum aprobó el nombramiento de Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo. Mario Delgado lo describió como un funcionario ejemplar. Esa misma semana, la presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que Garduño tiene muchos años trabajando y que no es un perfil cualquiera. Lo defendió. Dijo que ya no está bajo proceso de ningún tipo. ¿Por qué decidió, cuáles fueron sus razones para nombrar a Francisco Garduño en la dirección de Centros de Formación del Trabajo? Sí, él viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en Derecho, eso es importante, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad, o sea, ya no está bajo proceso de ningún tipo. Y se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto y se tomó esa consideración, que es polémico porque la oposición siempre va a decir que sí, pero él terminó su proceso, no tiene ya ningún proceso jurídico y con Mario se tomó esa decisión. Pero esto no es así. Los procesos contra Francisco Garduño continúan independientemente de su cargo actual en la Secretaría de Educación Pública. Y todavía en septiembre de este 2026 tendrá que acudir a un juzgado en Ciudad Juárez para rendir cuentas. Para la realización de este programa, sin embargo, solicitó una entrevista con Francisco Garduño para realizar un balance de sus años por la política y el respaldo que ha recibido de su partido, Morena. Pero desde el área de comunicación social de la SEP me informaron que no podría conversar con nosotros porque está en periodo de recepción de su nueva oficina. ¿A ustedes qué les parece el nombramiento de Francisco Garduño en la SEP? Los leemos siempre con mucha atención. Soy Montserrat Antúnez y nos vemos aquí en Close Up el próximo lunes desde Sin embargo al aire.